Hola amigos jugones y bienvenidos a mi diario del mes. Hoy os voy a hablar de 3 juegos nuevos a los que he estado jugando durante este mes de enero y que yo creo que va a estar guay hablar un poquito de ellos. Uno de ellos es un clasicazo que nunca había jugado hasta ahora y los otros dos no son tan conocidos, pero creo que os puede llegar a gustar. Y el clásico del que os hablaba es Mansiones de la Locura, un juego que va sobre un grupo de personajes que se adentran en una mansión a ver qué es lo que le pasa. El juego está compuesto de diferentes capítulos que son independientes entre sí. Podéis jugarlo uno sin haber jugado otro y no pasa nada. Y en cada uno de ellos hay una historia distinta dentro de la mansión en la que tú y tu grupo tenéis que entrar y decidir qué zona explorar, a qué zona ir o no ir, con qué personaje interactuar e incluso quién va a ser el guapo que se enfrente a los diferentes monstruos que hay allí según el tipo de habilidades que tengáis. Así que tenéis que descubrir eso, qué es lo que pasa allí y luego huir vivos de la mansión. Así que, por lo tanto, es un juego cooperativo. En el momento en el que uno consiga el objetivo, pues lo consiguen todos. Pero claro, hay circunstancias de la partida que hace que algún personaje tenga en algún momento un objetivo distinto al grupo y muchas veces esos objetivos choquen unos con otros y eso le da un toque muy picante a la partida, pues con hechos como que uno de los jugadores se vuelva loco o haya así algún evento especial, y esta quizás es una de las partes más divertidas de este Mansiones de la Locura. La mecánica del juego la verdad es que es muy sencilla. Por rondas, os vais rotando en hacer distintas acciones todos los jugadores y después irá a la fase de mitos donde irán los enemigos, te intentarán atacar y ocurrirán cosas muy locas en la mansión. Vosotros, según a dónde vayáis o con qué interactuéis, pues vais mirando vuestra habilidad, los requisitos que os piden en las distintas acciones que tengáis que hacer y vais tirando dados y con ello vais obteniendo éxitos y fracasos que irán cambiando un poquito la historia del capítulo. Todo esto en interacción con una aplicación obligatoria para el juego que podéis usarla pues, en el móvil, en la tablet o en el ordenador y que en mi opinión os va dando mayor gracia al juego. Para mí es algo que destaca. Así que eso, en teoría tú tienes que trabajar en equipo y como la mayoría de los juegos cooperativos, pues efectivamente ocurre ese denostado efecto líder que yo tanto odio y que para mí mata la experiencia en la partida. ¿Por qué? Pues a ver, porque al final no eres tú el que decides lo que haces con tu personaje, como harías a lo mejor en un juego de rol donde tú tienes libertad para decidir lo que haces. Aquí no. Aquí, en el momento en el que te sales un poco del redil de lo que está haciendo el grupo, ya la gente te va a criticar. Te dicen, pues no, Miguel, tú haces esto, o yo haría esto, o estás loco, ¿cómo vas a hacer esto y tal? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En mi opinión, ese efecto líder al final lo que acaba decidiendo por ti y al final el que lo hace es el que más controla el juego de mesa, o en el caso de que eso no ocurra pues acaba decidiendo el grupo en sí, en una especie de democracia, pero no es una democracia libre porque al final van a ser el grupo entero lo que decide qué es lo que hace cada uno de los personajes. Y yo reconozco que es verdad que soy una persona un poco pues que le gusta ir por libre en los juegos de mesa. Y es que en los juegos de rol yo lo mismo, me gusta hacer lo que a mí me parece y que nadie me diga lo que tengo que hacer. Claro, en un cooperativo pues esto está bastante complicado y claro, si te critican que lo que estás haciendo no es lo mejor para el grupo, para conseguir el objetivo, pues al final te acabas sintiendo mal y no sientes esa libertad para hacer lo que quieres. Es lo único malo que tiene para mí este tipo de juegos cooperativos y por eso yo, pues eso, nunca he sido de cooperativos mucho en mi vida. Entonces, ¿qué es lo triste? Que hay un momento que tú incluso puedes poner la mente en un segundo plano porque básicamente cuando te toca a ti ya casi que el grupo ha decidido lo que va a hacer tu personaje y da un poquito de pena, pero bueno. Hay que aceptarlo, los juegos de mesas cooperativos la mayoría son así, sobre todo cuando son grupales, porque si son entre dos personas, bueno, sientes que tienes mucho poder de decisión y esto es algo que ocurre aquí en Mansiones de la Locura. Luego para mí como mayor punto a favor es que es un juego narrativo con ambientación de Lovecraft, muy inmersivo, que eso es una cosa que a mí me ha flipado un montón.
Y es que me sentí dentro del juego y me imaginaba cada una de las salas, que si la cocina, los pasillos oscuros, las habitaciones. Me ha encantado, la verdad, esa parte. Y si además sientes como si tú fueras el personaje todos los peligros que la mansión plantea sobre ti. Además, también me encanta la musiquita de la app cuando estás jugando, que te mete dentro de lo que es la mansión y lo que está pasando en el juego. Y luego también poder ver el juego pues, en la televisión para mí y ver lo que pasa, ver cómo puedes ir derrotando a los malos, pues para mí es un acierto increíble del juego. Y bueno, igual que la ambientación es genial, sí que me gustaría que la historia tuviera algo más de chicha. Para mí se queda algo floja. Quizás es porque yo sinceramente no soy muy fan de Lovecraft o de los mitos de Cthulhu, pero la historia, pues bueno, sin más, tampoco es que me llamara demasiado la atención. Me ha faltado más de la historia, más también profundidad de cada uno de los personajes que jugamos. Sinceramente, no noté diferencia de tener un personaje u otro, o el que controlaba a alguno de mis amigos, ya que, yo qué sé, más allá de su estética o alguna pequeña habilidad, pues no había absolutamente nada. Ningún guión especial para cada personaje, nada de nada. Así que la historia, pues eso, sin más, aunque sí que es cierto que solo jugué a lo que es la partida introductoria de las Mansiones de las Locuras. No sé si el juego mejorará más en estos aspectos más adelante, no lo sé. Pero eso, a pesar de haberme sentido muy inmersivo jugando y reírme mucho durante algunos de los momentos, cuando a alguno del grupo le pasaba algo malo, que siempre te ríes un montón, a mí el juego me ha decepcionado un poquito. Porque no sé, la verdad es que tenía mucho hype. Era un juego que le tenía muchísimas ganas y estaba detrás de él desde hace mucho tiempo. Y para mí, creo que tiene una fama que quizás no se corresponde con la realidad del juego. Un poco sobredimensionada esa fama. Que a ver, no me malinterpretéis, me gustó, y disfruté la experiencia un montón, pero no me pareció para tanto. A ver si más adelante le voy dando más oportunidades y voy jugando a historias que tengan más chicha que lo que es la partida introductoria y bueno, ya os iréis contando. Y el segundo juego del que os voy a hablar es El Señor de los Anillos: Viajes por la Tierra Media, que es una campaña ambientada en el mundo de Tolkien, del Señor de los Anillos, que en la caja base pues tiene una duración entre 12 y 14 capítulos, pues bueno, un poco dependiendo de lo que vayáis haciendo todos los jugadores en cada uno de los distintos escenarios, ¿no? De en cuánto tiempo conseguís la misión principal, qué hacéis con las misiones secundarias, etc. Fijaos, aquí en comparaciones con las Mansiones de la Locura sí que yo noto que cada personaje es un poquito diferente, es diferente con respecto a las habilidades y qué puedes hacer, lo que hace que al final te sientas especial, que todos los personajes sean especiales y eso me gusta. Pero por el contrario, con respecto al Mansiones del que hablamos antes, pues este no es un juego tan inmersivo. Simplemente sientes que estás jugando a un juego de tablero y ya. Sinceramente, si cambiaras la ambientación del Señor de los Anillos por una de zombies, una del espacio o simplemente estuvieras controlando a unos superhéroes de Marvel y que están luchando contra unos villanos en el tablero, sinceramente no notarías la diferencia. Del juego ya llevo 2 capítulos y ya les estoy cogiendo bastante cariño a los personajes. Incluso, no sé, el transcurso de la historia y nosotros como jugadores pues les vamos dando una personalidad a cada uno de ellos que hace que la historia, que aunque de nuevo es muy flojita, al menos hasta ahora, pues vaya teniendo un poco de gracia lo que es la aventura del grupo. Y para mí este es el punto más flojo del juego, lo que es la historia. Que eso, que además de no ser nada inmersivo, pues la historia es muy flojita. Pero a su vez esto también es una ventaja, porque a la hora de cambiar un jugador de partida a partida, si se necesita, imaginaos que uno del grupo ya no viene en la partida 3 y hay que cambiarse por otro jugador, pues no hay ningún problema. Aunque claro, esto no es lo ideal, porque los distintos capítulos son continuables y dependientes unos de otros. Lo que vayas haciendo en la campaña 1, 2 o 3, pues interviene e influye en lo que pasa posteriormente. Si quieres vivir básicamente la experiencia completa que te propone el juego, pues tendrías que jugar del principio al final, como si estuvieras viendo una serie, básicamente. Pero lo dicho, el hecho de que la historia sea tan flojita, hace que en cualquier momento puedas cambiar un jugador por otra, le pones
al día con 2-3 cosillas que haya pasado a lo largo de la historia y ya está. Porque sí que hay otros juegos de campaña que, como la historia es más completa, sí que es cierto que se nota mucho la diferencia el hecho de cambiar de un jugador a otro. E incluso en ese tipo de juegos, el jugador que venga de repente en el capítulo 4 se va a sentir un poco desubicado, como diciendo: oye, ¿qué ha pasado anteriormente? Contadme. Como si vieras una serie a mitad de temporada. Así que esto también es algo que hay que tener en cuenta, pero yo, que soy una persona que valora mucho que te cuenten una buena historia, pues para mí está en el debe del juego. Por otro lado, y estuve hablando de esto con mi amigo Juan, es un juego que creo que es el último paso del típico jugador acostumbrado a juegos de mesa antes de ponerse a jugar a juegos de rol, puesto que la mecánica es bastante parecida. Te pones al mando de un personaje, en el que partida tras partida vas mejorando sus estadísticas y equipamiento un poco a tu gusto, y junto con tus compañeros de viaje vas viviendo aventuras y derrotando monstruos. Aquí en el juego tenéis que decidir a qué zona vais, contra quiénes combatís y con qué interactuáis. Y ya, se acabó. Haces 3-4 cositas de esas y no hay mucho más. En una ronda sois vosotros los que hacéis ese tipo de cosas, y luego en la ronda posterior son los enemigos los que se mueven o los que, como siempre, te intentan pegar. Y nada, para superar las distintas pruebas, pues tienes que ver la carta tuya de personaje para saber cuántas cartas tienes que sacar según sea una prueba de sabiduría, vigor, destreza, etc. Y ves eso, con las cartas que tienes que sacar, las vas sacando y hay unos simbolitos que simbolizan, vaya, el número de éxitos que cosechas de cara a conseguir el objetivo de ese momento o no. Y de nuevo, aquí ocurre un poco como el caso que hemos visto antes, el dichoso efecto líder. Ya sabéis, todos deciden lo que tienen que hacer todos. Y es que aquí casi que se nota más. Antes de empezar prácticamente la ronda de los jugadores, básicamente ya en grupos se ha decidido, pues mira, este es mejor que vaya aquí porque anda más, o este personaje es mejor que vaya aquí porque tiene este tipo de habilidad, o este que se pegue con este villano porque es más fuerte. Entonces vuelves a sentir otra vez prácticamente una nula libertad en lo que haces. Es que esa parte es horrible de los cooperativos. Pero bueno, diréis, ¿qué es lo bueno de este juego? Pues a mí lo que más me ha flipado es que en este juego se interactúa muchísimo unos personajes con otros. Incluso eso, tú a tu personaje le vas dotando de cierta personalidad y es que te ríes mucho unos con unos, otros con otros, las anécdotas que pasan en el juego. Yo recuerdo, de hecho, una anécdota en la primera partida, que el personaje que se transformaba en oso, pues el pobre, en una ocasión, todos los villanos del tablero fueron hacia él a pegarle, y es que eso fue unas risas tremendas. Es un juego con muchísima interacción, que da pie a muchas bromas entre los jugadores durante la partida, y eso está muy bien, porque te quitas un poco el corsé y la seriedad de los juegos de mesa, donde cada uno, pues bueno, va concentrado en lo suyo o en cómo intentar ganar al otro o fastidiar al otro, y esto es casi como una partida de rol, pero con mecánicas de juegos de mesa. Así que, lo dicho, no me convence mucho el tema del efecto líder, pero quiero terminarlo para ver si la historia da una vuelta de tuerca y mejora algo, porque sí que es cierto que me llama mucho la atención que la campaña del juego base pues pueda tener más o menos capítulos o escenarios en función de lo que hagan los personajes, de las misiones secundarias y todo eso. Es decir, esa capacidad de decidir y de que según lo que hagas tú vaya modificando la historia, aunque la historia sea floja, me gusta mucho y quiero exprimirla al máximo. Ya cuando termine lo que es la campaña ya os contaré un poco cómo ha ido, pero la verdad que le tengo ganas. Espero que la historia mejore y no sé, la cosa promete. Y el tercer juego del que os voy a hablar es Witchstone, que este sí que es un juego de mesa más corriente a lo que estamos acostumbrados en el canal. Y es que es un juego de gestión de acciones en el que encarnáis a un grupo de brujas para ver quién es la bruja más poderosa o la de mayor valor, que será la que tenga más puntuación al final de la partida. Y el juego para ello consta de un tablero central donde está el mapa por el que se van a mover las distintas brujas y por el que vais a tener que hacer los distintos caminos para que se muevan.
así como la localización de las distintas acciones que vas a hacer. Como por ejemplo, tenemos la estrella de David, donde te vas a ir moviendo en el sentido de las agujas del reloj para conseguir pues, bueno, acciones extra y más puntos para la partida. Luego, abajo en el tablero, pues hay una varita que te va dando acciones extras y más puntos conforme vayas avanzando, especialmente si eres el primero en hacerlo. Luego a la derecha tendrás distintas cartas que podrás coger para conseguir potenciadores y puntos al final de la partida con otras acciones. O luego a la izquierda tendrás los distintos frascos donde cada uno de los jugadores podéis ir colocando las piedras de vuestro tablero para hacer otras nuevas acciones. Y luego aparte de ese tablero, pues cada jugador tiene un tablerito hexagonal en donde va a ir colocando las distintas losetas dobles con el objetivo de juntar más acciones para hacer cuantas más mejor. Sí que es cierto que tendréis pues algunas piedras en lo que es esa loseta hexagonal, pero las piedras las podrás ir moviendo para ir haciendo hueco para más losetillas de acciones. Y esto se hace de la siguiente manera. Tú en cada turno vas a tener 5 losetas con 2 hexágonos que vas a tener que ponerlas en tu tablerito hexagonal. De tal manera que intentes que limiten las acciones que tengan el mismo dibujo. Me explico. Si tú consigues unir en esta acción 3 varitas, conseguirás hacer 3 acciones de varita en este turno. Si tú consigues unir 3 acciones de varita y 2 acciones de bruja, pues harás las 3 acciones de varita y las 2 acciones de bruja. Pues con las acciones de varita avanzas en la varita, con las acciones de bruja podrás meter brujas en el tablero central y moverlas. Hay otra acción de poner lo que son los distintos caminos para luego recorrerlos con las brujas, otras acciones para coger cartas, otras para moverte en lo que es la estrella de David, etcétera, etcétera. El problema en estos tipos de juegos suele ser lo desbalanceadas que están unas acciones con respecto a otras. Y es que pasa en un montón de juegos, en donde tú tienes que elegir como jugador entre un abanico de acciones diferentes que estas te van a ayudar de una manera u otra a ganar la partida o a conseguir puntos. Y en muchos juegos unas acciones tienen mucho más poder que en otras. Pasa, por ejemplo, en el juego de Tolkien, donde las calaveras son sin duda la acción más poderosa del juego, o en el caso para mí más extremo del juego de mesa de las ruinas perdidas de Arnak, donde hay acciones prácticamente estériles, diría yo, y otras donde te dan media partida. Es que es muy fuerte. ¿Y qué pasa? Pues que al final en este tipo de juegos pues todos los jugadores acaban haciendo siempre la misma acción, lo que desnaturaliza lo que debería ser la realidad del juego, ¿no? De elegir entre muchas acciones que estén todas balanceadas. Pero en este juego por suerte no tengo esa sensación tanto. Obviamente yo creo que hay algunas acciones que pueden ser un poquito más importantes, como quitarte de en medio las piedras de tu tablero, por ejemplo, o incluso avanzar rápido en la varita porque el primero va teniendo una serie de turnos extras. Pero realmente se puede ganar de diversas formas y es lo que hace grande este juego. De hecho, yo en la partida pues jugué siendo el que había avanzado las piedras más rápido porque consideraba que eso era lo más importante. Pero al final, eso lo hice yo mucho al principio, pero el que más lo hizo al final quedó cuarta posición. Así que eso quiere decir que las acciones están bastante balanceadas entre ellas, aunque quizás sí que es cierto que considero que algunas acciones al principio son más importantes que otras, ¿vale? Y luego al final de la partida las que no eran importantes se convierten en importantes. Pero bueno, no he llegado a jugar lo suficiente, solo tengo una partida con este juego, como para descubrir eso. No sé, yo tengo que decir que fue una partida bastante intensa al principio porque cuesta hacerte un poquito a los 6 distintos tipos de acciones que tienes una vez colocas las losetas, pero una vez te haces a ellas es un juego bastante chill donde para mí, lo que decía, el mayor plus original que tiene el juego es eso, el de cada uno su tablero y en función de cómo vayas colocando las losetas dobles pues vas teniendo más acciones o menos. Tienes que intentar colocarlos de la forma más óptima para que colinden losetillas que tengan el mismo tipo de acción, que cuanto más acciones tenga, pues como en este tipo de juegos, pues siempre te ofrecerán una mayor ventaja a la hora de ganar la partida. Y bueno, amigos jugones, hasta aquí el vídeo de mi mes de enero de los distintos juegos nuevos que he probado. ¿Y vosotros? ¿Habéis probado muchos juegos en estos días? Os leo aquí abajo en los comentarios.
Así que poco más que deciros, como siempre, si os ha gustado, dadle un fuerte like, suscribíos al canal y ya sabéis, no os enfadéis, que es solo un juego. Adiós.